This week is week 12. And today we're going to talk about your studies. And basically what we're going to do today is practice with some questions that I published yesterday. To practice, to speak, to talk about your studies. Next week is week number 13, la penúltima, and you have listening quiz number 2. So next week, you will have no classes with me, but you will have listening quiz number 2 with U-Test. And in week 14, que es la última semana y la última instancia, tenemos eso del 18 de noviembre. En horario de clases tenemos el final test o el examen final, como quieran llamarlo. Entonces, y ahí termina todo inglés. La gracia con este semestre de inglés es que el final exam se hace dentro de estas semanas de clase, de las 15 semanas de clase. En semana de exámenes no hay más inglés, ¿ya? Así que, no, puse 10 de noviembre, perdón, es el 18 de noviembre, me equivoqué, el examen. Week 14, 18 de noviembre, final test. Y ahí terminamos con el final test. Así que no nos queda nada. Esta es la última clase con Zoom. Y la vamos a dedicar, como les decía, a hablar sobre sus estudios. ¿Qué les puedo decir? Bueno, el examen final es básicamente lo que han hecho los quizzes con un test de reading y de listening. ¿Ya? Tiene ejercicios de reading similares al Reading 2 que hicieron, ¿no es cierto?, con textos relacionados a la ciencia o al mundo animal, y preguntas, 2 o 3 textos. Y también tiene actividades de listening, 2 o 3, en donde van a ver un video, algún audio y responder. ¿Ya? Así que no es nada nuevo en relación a lo que ya han hecho y conocido a lo largo del semestre y también del año, porque el semestre pasado también hicimos ejercicios similares, ¿no es cierto? Usando un test. Así que reading and listening related to science and related to the animal world, that is the final test. Eso es lo que queda. Acabo de publicar las notas actualizadas, publiqué el material para esta semana. Esta semana ahora vamos a hablar sobre sus estudios, pero tienen más actividades que hacer que ya están publicadas para esta semana sobre sus estudios. Y las preguntitas que vamos a ocupar ahora están en novedades. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta con respecto a todo esto? Todo claro. Ninguna consulta aquí. Perfect. So, describing your study. Voy a copiar y pegar las preguntas que vamos a ocupar ahora para practicar juntos. Bien. Tratemos de ocupar este tiempo de la última clase lo que más podamos hablar en inglés, aunque sea poquito, solamente en inglés. Consulta me la hacen, ¿ya? Chequemos primero las preguntas, que se entiendan. What do you do? ¿Qué haces? Where and what do you study? ¿Dónde y qué estudias? What is the most difficult aspect of being a university student? ¿Cuál es el aspecto más complicado de ser un estudiante universitario? Number 4. What's your favorite subject this term? ¿Cuál es tu ramo, subject,
favorito este semestre? This term. Number 5. How much do you study? ¿Cuánto estudias? A little? A lot? 1 hour, 2 hours every day? I don't know. Number 6. Are you happy with your marks so far? ¿Estás conforme, contento con tus notas? Your marks so far? Hasta ahora? So far. Number 7. How do you like to study? ¿Cómo te gusta, cómo prefieres estudiar? Number 8. What subjects do you have? ¿Qué ramos, qué asignaturas tienes este semestre? Number 9. Tell me about your teachers. Number 10. What is the hardest, what is the easiest subject for you? ¿Cuál es el ramo, la asignatura más difícil y más fácil para ti este semestre? And 11. Was it difficult? Era difícil o fue difícil, ahí tenemos el pasado, el to be. Was it difficult for you to choose, para ti escoger, to choose, what to study at university? ¿Qué carrera estudiar en la universidad? Hablando, qué sé yo, de hace un año atrás, hace 2 años atrás, cuando estaban en la media, ¿no es cierto? Okay, my friends, let's go talking. Milenka, Constanza, Joseph. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, para cada pregunta, tratar de responder yo, en lo posible, porque muchas no puedo. Number 1, what do you do? In my case, I am an English teacher. I am not student. I am a teacher at university. Okay? In your case, Milenka, what do you do? I student. You are a student, yes. I'm a student. All right, Milenka. Number 2, where and what do you study, Constanza? Where and what do you study? I'm study veterinary medicine in de Chile. You study veterinary medicine at University of Chile, Universidad de Chile. That is perfect. I study veterinary medicine, sobre una C, at Universidad de Chile. Yes, you 3 study veterinary medicine at Universidad de Chile. Joseph, what about number 3? What is the most difficult aspect of being a university student for you? No sabría cómo decirlo, pero tiene que ver con organizar mis tiempos. Okay. Sería To organize my time. sí. Yeah. The most difficult aspect for me is to organize my time. Okay, good. To organize your time. Perfect. All right. Okay, no problem. Entonces tendría que decir most difficult aspect for me is to organize. ¿Cómo se diría organizar? Organize. Organize. Entonces the most difficult aspect for me is to Organize. organize my time. Yes, perfect. What about number 4, Milenka? What is your favorite subject this term? My favorite subject is histología. No sé cómo en inglés. Histology. Histology. Okay. Why? ¿Por qué? Why do you like histology?
Ay, no sé, es que por la materia, por el contenido. I like it because of the contents. Me gusta por los contenidos. I like it because of the contents. I like it because of the content. Yeah, histology. What is histology? Histology is the study of Los tejidos. histology is the study Los tejidos microscópicos, podría decirse. of tissues. Okay. So, what is histology? Histology is the study of tissues. You study tissues, the tissues, organism tissues, the microscopic tissues. Okay. It's very interesting. I think it's a very interesting subject. Yes. What about Constanza, number 5? ¿Cuánto? How much do you study? 1 hour. 1 or 2 hours? Por ahí. 1 or 2 hours every day? Yes. All right. That is okay. 1 or 2 hours every day. Perfect. So you are a very responsible student. Number 6, Joseph, are you happy? Are you satisfied with your marks this semester? Yes and no. Depend the class. Okay, it depends. It depends. Lo gringo dices, depende en. It depends on the subject. Depend in the class. On the subjects. It depends on the subject. Okay, in some subjects you have good marks. In some other subjects, Yeah. no. Okay, I understand. Okay, what about question number 7? Aquí les voy a preguntar a los tres, ¿cómo les gusta estudiar? How do you like to study? Constanza, how do you like to study? Do you like to study in groups? Do you like to study individually? Do you like to study with computer, with music? I don't know. In your bed, in the park? I don't know. Think. No sé cómo decirlo, pero como que no hay, aún no tengo como una forma favorita, así como que me gusta. Hasta el momento intentaría de todo. O sea, en grupo también me gusta, sola también. Y no sé, aún no tengo forma favorita. I don't have a I don't have favorite form of study. And you, Milenka? Con música. With music. With music. Or al aire libre. ¿Cómo era al aire libre? Okay, I like to study with music. With music and outdoors. Outdoors. Puertas afuera, outdoors. Indoors, outdoors. I'd like to study outdoors with music. And you, Yusef? In my case, I like study in groups and alone. I like to study. It depends the subject. Okay.
Depending on the subject. Depending on, recuerda, I like to study in groups or alone depending on the subject. Ahí falta una S, on the subject. Oh, right. I understand. Thank you. Number 8. What subjects do you have this semester? Aquí también me ayudan todos. Cuéntame sobre los subjects de este semestre. What subjects do you have? You have histology, which is the study of tissues. What more subjects do you have, Constanza, this semester? Anatomy. Anatomy. What is anatomy? The study of the body. Is the study of The body, the bones, the... okay. ¿Cómo se dice músculo? ¿Muscle? Bones, muscles, muscles, pero se pronuncia sin la k, muscles. Muscle. Ay. So it's very similar to histology, right? Anatomy it's the bigger histology, and histology is the microscopic one. Es que también se conoce como macroscopía y microscopía. Claro. So these two subjects are complementary. So you have a histology and anatomy. Joseph, what other subjects do you have this semester, this term? Biostatistics. Biostatistics. Mm-hmm. Biostatistics. And what is that? It's the statistic application in the Biology? Iba a decir crianza o producción animal. Okay, Animal production o production animal. Animal production. Statistic applied to animal production. Algo así. La estadística aplicada a la producción animal. Statistics applied to animal production. Okay. Biostatistics, histology, anatomy. What more, Milenka? Si digo que en inglés cuenta. Oh, yes, of course. English is the most important subject. ¿Si consideras que estamos teniendo la clase ahora? Es el study del language. Yeah. ¿O no? Lenguaje. Language. English is the study of English language. The study of English language, yes. And is related to science. Tratamos de relacionarnos con los animalitos y la ciencia. English is related to science and all the animal world and your career. What more, Constanza? Ecology. Ecology. What is ecology? The study of interaction between animals, between ¿cómo se puede decir? Como el ambiente. Okay. Ecology studies the interaction of animals and their environment. Y todos los seres vivos. Ecology studies the interaction of living creatures and their environment.
Environment. Can you say that? Environment. 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 So that is ecology. Yeah, it's a relationship between all the living species and their environment. So it's this absolutely complementary symbiosis that we have in interacting with the environment and interacting with the rest of the animals, you know, because there is all a very complex system, you know, in relation with animals, the other animals, and the ecosystem. Okay. What more, Joseph? Cellular base. ¿Bases celulares? Yes, and molecular and cellular base. Que son dos clases aparte. Bases celulares y bases moleculares y celulares. Wow. Cellular. Molecular and cellular bases. And in that case, you study biology and chemistry? Yes. Biology and chemistry. All right. Perfect. Nothing more? Falta otro, pero es como lo mismo del que dijo el Joseph recién. ¿Cuál? Es que se supone que Bioquímica. Bioquímica. Es que supone que estas bases celulares y luego estas bases celulares y moleculares, que esa vendría siendo bioquímica. Ok. Biochemistry. Que vendría siendo lo que está escrito ahí, que es molecular and cellular bases. Ok. Así que podría decirse que nos faltó solamente bases moleculares, que sería solo biología. ¿Será, po? Yo no cacho. It's all right. Biology, chemistry, biochemistry, whatever. Yeah, you study a lot of science. Yes. Okay. But in general terms, that is all, right? You have many subjects, many subjects this semester. You are learning a lot and you are studying a lot, right? Excellent. And what is the next question? Question number 9. Yes. Tell me about your teachers. Wow. What can you tell me in general about your teachers in the university? Do you like your teachers? Are they good? Are they super intelligent, or are they super good or super bad? I don't know. Apasionados, no sé cómo decirlo. Okay, they are passionate. Sí. They are passionate about their subject, me imagino, ¿no es cierto? ¿No? Sí, como que a todos les gusta de lo que hablan. Qué bueno. They are passionate about their subjects. Son apasionados sobre lo que enseñan, sobre su materia, ¿no es cierto? Qué bueno. Eso significa varias cosas, que they are, how can I say, interested. They are interested in their subjects, and that is very good. When you are interested and when you are passionate about your subject, you are happy to teach.
and that is good. Okay, what more can you tell me about your teachers in general? They are young people or more old people in general terms? Or you have a mix of young, old teachers? ¿Cuál fue la pregunta que no escuché? How old are they? They are young people, young teachers, they are older teachers. Young and old. Okay, you have a mix. That is good. Yes. Es bueno eso. There is a mix of young and older teachers. All right. And you have Aunque a la mix. mayoría ya es mayor. Okay. And you have a mix of woman teachers and man teachers. You have female and male teachers. Yes. Okay, that's good. So you have a variety of ages and a variety of sexes. En chemistry son puro hombre. In chemistry, you have Por- only male teachers. Sí. All right. Y en esto son puras mujeres. And in histology, only women teachers. Okay, perfect. So you have a variety of teachers in terms of age, in terms of sex, but all of them are very interested, very passionate about their careers, about their subjects. Can you tell me something more, or that's all? Parece que no. Parece que no. Okay, let's continue with number 10. What is the hardest and what is the easiest subject for you this semester? Joseph, what is the hardest and easiest subject? And in my case, the hardest subject is the Is what is the hardest subject for you this semester, Joseph? in my case the hardest my hardest subject is the biology and chemistry. Okay. Why? And for the es que hay mucho, a ver, déjeme. Hay muchas razones por las cuales lo considero como la más difícil para mí. My principal reason is the content. Okay. El contenido, mucho contenido. Okay. And
my and my, ¿cómo tendría que decirlo? Easiest, And the easiest? my easiest subject is the biostatistic, because use application for the, ¿cómo podría decir? Porque utilizamos aplicaciones para calcular. Because we can use apps to calculate things. Ay, So the hardest subject for you is biochemistry because of the large amount of contents, la gran cantidad de contenidos. And biostatistics is the easiest because you can use apps to calculate things. In your case, Milenka. I hardest The hardest chemistry is chemistry. And why? and ¿Por qué? Why is Sí. chemistry? no sé, profe. Según yo, debería sacarme puro 7, pero no pasa. Eso es porque hay gato encerrado. Chemistry is the hardest subject for me. And complicated. ¿Cómo digo me complica? I get complicated, yeah. I get complicated anatomy. Anatomy too? Yes. Because como teacher, no sé cómo decirlo, pero como la forma del profe, o como el método del profe, Okay, como que me cuesta. the methodology. The methodology is bad for me. Perfect. The methodology is bad for me. It's not the best for me. All right. Yeah. In my case, when I was in the university, I had many problems with some teachers, with the methodology of some teachers. And the subject was beautiful, but the teachers were very, very, very complicated. So I remember that in my times of university, you know, habían profes que hacían los ramos horribles, siendo ramos hermosos, por la forma de enseñar, por la forma de evaluar, por su personalidad, poco empática. Eso afortunadamente ha cambiado mucho. Hoy en día hay mucho más control sobre nosotros, sobre los profesores. Hay muchas más formas de evitar que los profesores hagan lo que quieran, lo cual es muy bueno. Pero en tiempos antiguos era horrible. Okay, Constanza, what about you? What is the hardest subject and the easiest subject for you? For me, the hardest subject is biochemistry. Biochemistry, why? Because of large amount of contents. Okay, because of the large amount of contents that you have to study. Yeah, mucha materia. And the easiest Yes. are ecology and biostatistics. Okay, because they are? Ecology, because I like it so much, and biostatistics because the same
of Joseph. Okay, perfect. ¿Qué dijo Joseph? No me acuerdo. Ah. They easy because you can use apps to calculate things. Perfect. And ecology is divertido. Ecology is fun for you. Mhm. Perfect. Excellent. Okay. Ecology is fun for you. And we have the last question. The last question is 11. Fue difícil? Was it difficult for you to select or to choose your career? What to study at the university? In my case, it was simple. It was easy because I liked English a lot. English was fun for me. So my decision was easy. I wanted to study English in the university. And for you? In my case, yes, are difficult. It was difficult. ¿Cuántas opciones tenía? ¿Qué otras opciones tenía? ¿Puedo decirla en español algunas? Déjame escribir acá. O intento de mezcla. Lo Podría ser primero física. es que fue difícil, ¿no es cierto? It was difficult to choose my career. ¿Qué opciones tenías? Physician, no sé si se dice así, física. Física. Physics. Y Physics. physics. Okay. O si no, ingeniería mecánica o educación física. Mechanical engineer. Qué variada tus opciones. Sí. Yo tenía dos, English and music. Decidí el inglés porque era, it was more practical for me. In your case, Constanza, you had many options. Physics, mechanical engineering, physical education, different options, yeah. In your case, Milenka, did you have many options to study or not? No, no tenía opciones. ¿Cómo se? I am not option. I didn't have. Pero, but like biology, I like medicine. Entonces, como que busqué la carrera de medicina humana. ¿Ya? Y no me gustaba ninguna. Ok. Como enfermería o esas cosas, como obstetricia, como que no me interesaba ni una. Entonces di veterinaria y me gustó el tiro. Yes, I understand. Pero fue como a última hora la opción. Yes, absolutely. Bueno, uno como ser humano es un ente, una entidad compleja. Y nosotros como seres humanos estamos llenos de intereses. Eso como reflexión general. Entonces, encasillarse y escoger una carrera es súper difícil porque a uno como chiquillo le gusta de todo, pues, sobre todo las cosas más artísticas, la música, las películas, aparte de cosas científicas y de tecnología. Escoger una en general es una apuesta. Encasillarnos en una, porque es el sistema perverso que nos hace como especializarnos, siendo entidades complejas y llenas de intereses. Es por eso que en general nos cuesta tanto. Joseph, what about you? Was it easy or difficult for you to choose your career? No much difficult. Not very difficult. Okay. And apart. My options
Biology, marine, or Okay, marine. veterinary medicine. Okay. And any other? Therapy, occupational. Okay, okay. Occupational therapy. Perfect. So all your options were connected, were related to science. Yes. Tienen relación en la ciencia. To the scientific world. Perfect. Yes. Absolutely. Mm-hmm. Excellent. So those are all the questions. ¿Alguna consulta? Ven, hicimos una buena práctica para despedir las clases por Zoom. ¿Saben qué? Les voy a compartir en material docente, puede ser el chat, ¿les parece? Para que tengan esto. Ya. ¿Ya? Por favor. Y no sé, pues si tienen alguna consultation sobre esto. Yo creo que no, porque fuimos viendo cada pregunta bien al detalle. Así es que lo que voy a hacer ahora, para ir terminando, es mostrarles las actividades que tienen que hacer solitos, solitas, para complementar este tema de los estudios durante la semana. ¿Ya? A ver. Let me share that with you. Pero tengo que abrir. Profe, ya no nos vamos a ver hasta marzo. No nos vamos a ver hasta marzo. Qué triste. Bueno, yo no lo he visto nunca. Yo veo sus nombres nomás. Pero digamos que sí, no nos vamos a ver hasta marzo. Oye, ojalá que nos Pero- veamos en persona, pues ya llevamos 2 años en esta cuestión, ya nadie puede. Tal vez. ¿Quién sabe? Who knows? A ver. Ya. Deme un segundo que está aquí muy complicado en el Word. Mi computador está reaccionando muy lento, está igual que yo. Muy super slow. ¿Dónde está la cuestión? La próxima semana tenemos el Listening 2, que lo hacen con U-Test y no hay clase. Y la última semana, el 18, tienen el Final Test, que tampoco hay clase, sino que U-Test, con Reading y Listening Activities. Así es que, como dices tú, no nos vemos hasta marzo, si Dios quiere. Y ojalá que nos podamos ver en persona. Ojalá que la situación vaya mejorando. ¿Quién sabe? Nobody knows. Ok, ya encontré el tema. Entonces, esto son las actividades complementarias para esta semana, chicos. Se las voy a mostrar ahora. Ok. Describing my studies. These are the activities. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 activities. Number 1 is listening practice. And you have to listen to, Lori. You have the link and you have to listen to a person describing his or her studies, okay? In number 2, you have a fill in the gaps, un ejercicio de completar los
gaps o espacios en blanco. My busy life at university, que tiene que ver con mi ocupada vida en la universidad, mi ajetreada vida en la universidad. Es un texto que describe eso y tiene que ocupar estas palabritas para completar. ¿Ya? ¿Se los voy a mostrar? Estos dos ejercicios. Mientras tanto. It's here. So, this is the first. It's very slow, my computer today. Very slow, no quiere trabajar, está como el día. Studying, so this is the first activity, number 1. It's a listening about studying. Sobre Tini, está hablando sobre su forma de estudiar y otras cosas. Studying. She's Tini, okay? And this is the listening, and this is a vocabulary, and this is a quiz, etc. Okay? Then, this is the next exercise en que un estudiante como ustedes describe su vida en la universidad. Es como un día típico. Tienen 7 minutos para hacerlo ocupando estas palabritas de acá. Las ponen acá y después chequean. ¿Ya? My busy life at university. El siguiente creo que es este. Un día en mi vida, que se parece al anterior. Tienen que ocupar... hay 10 oraciones describiendo los estudios de una persona en la universidad. Y aquí en este caso no tienen tiempo, lo cual es bueno, pero tampoco tienen ayuda de palabras. Ustedes tienen que pensar en la palabra que, que falta. Aquí en hint tienen una pista. Una hint es como una ayuda y les va a decir la primera letra que falta. ¿Ya? Y después se chequean. Es una forma de ayudarlos. Este ejercicio, como el anterior, es una descripción de sus estudios universitarios. ¿Ya? Ese es el número 3, creo. El 4, si no me equivoco, es este. A brief story about my recent studies. Una breve descripción o historia sobre mis estudios. Y este es re bueno porque tiene todo lo que ustedes pueden estudiar en su vida. Un master's, que es una maestría o un máster, y otras cosas más, ¿ya? Entonces... creo que parte desde... No, describe la universidad. I started university, esta es la primera creo, a year ago. Comencé la universidad un año atrás. Y de ahí empieza a describir y tal vez lo del masters es el sueño que tiene esta persona, como todos ustedes, de seguir estudiando un master's, un doctorado, a doctor's degree, etc. ¿Ya? Voy a volver al Word a ver si estaba en la razón con lo que estoy contándole o completamente loco. Entonces el 3 sí era un día en mi vida, a day in my life. El 4 lo que les dije recién. Y el 5 y el 6, number 5 and 6, are different. You have exercises about your subjects this semester. The first one is listening practice about animal classification. So that is kind of taxonomy. Animal taxonomy, okay? That is of... ¿En qué ramo ven en la taxonomía animal? Ya se me fue. ¿Dónde se clasifican los animales? ¿En qué ramo? En vertebrado, invertebrado, artrópodo, etc. ¿Cómo se llama ese ramo? ¿Diversidad animal? Eso mismo iba a decir. lo mismo.
Animal diversity. Ok, eso tiene que ver con ese ramo que a lo mejor lo vieron el semestre pasado. Es un video de YouTube súper cortito y entretenido y tienen que verlo y responder estas preguntas. How many species of animals are described in the video? Arthropods and mollusks are two examples of. Not all chordates are vertebrates, but all vertebrates are. Mention the 5 principal types of vertebrates. And what's the difference between amphibians and reptiles? So those are the 5 questions. And number 6 is about another subject. Listen and practice. El video se llama ¿Qué hay en una molécula? What's in a molecule? Entonces tiene que ver con chemistry, me imagino, or biochemistry. So you have to watch the video and then you have to answer all these questions. Ah, no, aquí no responden, aquí completan con lo que falta. ¿Ya? Así es que eso es, 6 actividades. If you have any questions, any problems with these activities, you have to contact me by Ucursos, okay? And that's all, my friends. En caso de que no tengan dudas, we can say goodbye. Remember, next week we have listening number 2, U-test. And the week after the next, the final test with U-test, readings and listenings, okay? If you have any problems, any questions with these activities or any questions about the tests or whatever, you contact me please by Ucursos. ¿Algún comentario? ¿Alguna consultation? ¿No? Ok. No me voy a olvidar, me estoy acordándome, no me voy a olvidar de subir este chat. No me voy a olvidar de subir este chat. Yeah, my friends, Milenka, Constanza, Joseph, it was very good to work with you. I hope that you have very good marks in the end of the semester. And I hope to see you next year. Bye. Bye-bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye. Take care.